Venido utilizando capítulo 7 versos del 1 al 5. Cuando lo hayas encontrado me dices amén. ¿Ok? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jabuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirán pronto. Mas así, verso 5, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ok, acompáñame en oración. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, coloco delante de ti tu palabra y te pido que te glorifiques grandemente en esta mañana. Gracias por el honor que me da, Señor, de estar delante de un pueblo, Dios, que tiene una necesidad, que tiene un deseo, que tiene un espacio en su corazón para escucharte. Gracias por la honra que me das de poder compartirles una vez más tu palabra. Te pido que en esta mañana, Señor, sea tu Santo Espíritu y no mi humanidad, Dios, la que comience a direccionar, a aconsejar, a levantar, a restaurar y a desatar una palabra, Señor, que va a cumplir un propósito sobre cada uno de ellos. Así que yo te doy gracias, Señor, y te coloco a ti en primer lugar, Dios, en este tiempo, en este lugar, y que seas tú, Señor, levantando, Señor, el corazón del caído, restaurando, Dios, al que necesita ser levantado, Señor, dándole ánimo a aquel que necesita, Señor, ser animado, Padre, y provocando todos los milagros, Señor, del cual tu pueblo tiene necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos una mañana de victoria y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, desde ya. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Bien, 7 pueblos, 7 naciones. ¿Cuántos hemos visto ya? Hemos visto 2. Hemos visto los Eteos, ¿ok? Hemos visto los Gergeseos. ¿Qué dice la Biblia de estos pueblos? 7 pueblos más poderosos que tú. O sea, son 7 pueblos más poderosos. ¿Cuál era el contexto para aquellos que de pronto no han podido seguir toda la serie? El contexto era que Israel conquistó Canaán, Israel conquistó Jericó, los muros cayeron, pero después de esa gran victoria venían otras naciones que el pueblo tenía que batallar, que tenía que enfrentar y que tenía que derrotar. Escúcheme bien, porque después de una gran victoria que Dios te haya podido entregar en tu vida, siempre vas a tener que seguir esforzándote, porque siempre vas a encontrar un obstáculo más en el camino. Amén. Hay gente que piensa que ya lo alcanzó todo. No, pero siempre hay un peldaño que escalar. Amén. Siempre hay un gigante que vencer. Amén. Siempre hay algo que solucionar en nuestra casa. Siempre hay hijos que necesitan escucharte cada vez más un consejo. Amén. Hay un esposo que necesita ver mejores actitudes cada día. ¿Ok? Hay una esposa que necesita comenzar a experimentar cambios. Escúchame bien. Para tratar de restaurar su casa. Siempre cada día vamos a encontrar cosas que tenemos que superar y que tenemos que enfrentar. ¿Ok? En el caso literal de Israel tenía que enfrentar 7 pueblos, 7 naciones, del cual la Biblia describe que eran más poderosas y más grandes que ellos. Escúcheme bien. Pero Israel cometió un error. Amén. Repita conmigo: error. Error. ¿Sabe por qué? Porque a veces después de una gran victoria cometemos errores. Amén. Le dices amén a eso. Fue después de una gran victoria que el profeta, el gran profeta, el hombre de fuego, el profeta de moda, Elías, se desanimó. Escúcheme. Y a veces nos pasa igual, escúchame. A veces nos pasa de la misma manera.
No en el contexto de ellos, pero sí en el contexto de nosotros, ¿ok? Es cuando Dios te convierte a tu marido, escúchame, y hace el milagro que estabas esperando. Nunca habías ayunado como para que tu marido se convirtiera. Y después que se convirtió, escúchame, dejaste de buscar a Dios de la manera tan intensa como lo buscabas antes del milagro. Amén. ¿Le dicen amén? Es como cuando Dios te abre la gran puerta y Dios te da el empleo soñado. Dios te posesiona en el lugar que tú deseas. Dios te promociona, te da el sueldo que tú quieres. Y escúchame bien, dejas de entregarle a Dios lo que le corresponde, ¿ok? ¿Sabes? Antes del milagro siempre dabas primicias, siempre ofrendabas, siempre diezmabas, pero cuando Dios te levantó y te puso allá y te abrió la gran puerta, se te olvidó aquel que te dio la oportunidad cuando no eras absolutamente nadie. ¿Amén? ¿Me dicen amén a eso? Entonces cada día vamos a tener gigantes que derrotar. Y no son los gigantes de otros, son tus gigantes. Escúchame bien. Y tú tienes que enfrentarlo, ¿sabes? Hay gigantes que están al frente, que están afuera, que están alrededor. Hay personas, hay circunstancias, pero hay gigantes que habitan dentro de ti. Y esos son los más peligrosos, escúchame bien. Así que deja de estar buscando obstáculos allá y comienza a revisar adentro, porque seguramente hay cosas que no te han dejado avanzar y que te mantienen en una posición de estancamiento, ¿ok? Escúcheme bien, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué hablo de que hay gigantes afuera y de que hay gigantes adentro? ¿Saben por qué? Porque estos gigantes comenzaron a habitar en una tierra que no les pertenecía. Dios le dijo a Israel, no hagan alianza. ¿Qué hizo Israel? Los invitó a vivir en su campamento. Escúcheme bien. Los invitó a vivir en la tierra que Dios le había entregado. Escúcheme. Y a veces hay cosas que no tienen derecho legal por cuanto Dios te ha hecho una mujer fuerte, por cuanto Dios te ha hecho un hombre valiente. Escúchame bien. Y comienzan a habitar en tu propio corazón, en tu propio campamento, en tu propia mente. Escúchame bien. Y comienzan a enseñorearte en la propia tierra, en el propio carácter, en tu propia identidad. Escúchame, que Dios te ha entregado y te ha dado a ti. Entonces pasas de ser una mujer audaz, valiente, escúchame, que tenía gobierno sobre tu casa, que tenía autoridad en la oración, que tenía autoridad en Cristo, a ser una mujer temerosa, porque le has dado, escúchame bien, la oportunidad a este tipo de situaciones que comiencen a habitar en tu vida y en tu corazón. Amén. Y ese fue el primer pueblo que tuvo que enfrentar Israel, el temor, la angustia. ¿Sabes? Y encontramos mucha gente en el pueblo de Dios temerosa. Encontramos en el pueblo de Dios mucha gente que vive angustiada. Encontramos en el pueblo de Dios, y hablo del segundo pueblo, los gergeseos, gente inconstante. Los gergeseos representan a aquellas personas que son inconstantes, aquellas personas que tú no sabes definirlas, porque siempre tienen un signo de interrogación. Un día están alegres y otro día están tristes. Un día están prendidos y otro día están apagados. Eso representaban los gergeseos, un pueblo que habitaba, según la Biblia, geográficamente en territorio arcilloso, un territorio que tenía mucha agua, pero la aridez de su tierra no permitía que la cosecha fuese buena. Entonces había que moldearla. Amén. Esto me enseña que era un pueblo, o que representa a ese tipo de personas que de pronto tienen mucho talento, mucho don, tienen mucho fuego, mucha unción, ¿sabes? Pero no se dejan moldear. Comienzan cosas pero nunca las terminan, ¿sabes? Y tú tratas como que de buscarle la comba, buscarle y acomodarte, pero nunca pues dan el fruto esperado, porque a pesar de que tienen mucho para dar, a veces esa agua no la saben filtrar por temores y por cosas que hay en su corazón. Y mucho pueblo de Dios tiene que luchar con eso. ¿Me dicen amén? Jesús habló del temor. Jesús y Pablo habló del temor. Y Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Amén. Y Santiago dice, el hombre inconstante, el hombre que no persevera, el hombre que no es una persona
que constantemente está tratando de avanzar y de hacer algo de la mano del Señor, no espere que Dios haga tal cosa con él. Y lo compara como la ola del mar que va de un lado para allá. Amén. Un día viene a la iglesia y 2 meses después es que vuelve a retornar. Amén. Un día estás sirviendo y otro día te apagas. Un día estás con el ánimo arriba y otro día estás con el ánimo abajo. Amén. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones, pero estamos aquí de pronto no para identificar, sino para corregir. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y hoy nos toca hablar de los amorreos. Repita conmigo, amorreos. Amorreos. Repítaselo al que está a su lado. Amorreos. Vamos y dígale, ¿tienes una cara de amorreo en esta mañana? ¿No tienes cara de amorrea? Suena raro, ¿cierto? Viene del hebreo emorí, que significa montañeses, alpinistas. Es un pueblo que geográficamente habitaba en las alturas, en las montañas. ¿Ok? ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Generalmente, las alturas tipifican o representan una posición, ¿cierto? Representan una estatura. Así como los números en algún momento en la Biblia representan una edad o un tiempo, la geografía nos muestra algunos aspectos importantes en donde la palabra utiliza esos argumentos literarios para enseñarnos algunas revelaciones que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida y que nos va a ayudar a crecer como personas. Y en el caso de lo que vamos a hablar hoy, si ese tipo de situaciones habita en nuestro corazón, la podamos enfrentar y la podamos derribar. Amén. Entonces, los amorreos propios de las montañas, de las alturas, y se relacionan con aquel tipo de personas que desean siempre estar en una posición de excelencia, ¿ok? En una posición de eminencia, que siempre quieren estar arriba y no quieren estar abajo, que quieren estar en una posición de gobierno, pero que no desean nunca recibir órdenes. Amén. Les gusta dar órdenes, pero no les gusta obedecer órdenes. ¿Me dicen amén a eso? ¿Alguien se está identificando con eso? Personas que, si la definimos en un adjetivo, son propias o tienen la característica de aquellas personas que son altivas. Amén. Aquellas personas que son orgullosas, aquellas personas que son prepotentes. Alguien se está riendo en silencio por ahí. Amén. Aquellas personas que no aceptan absolutamente nada. Aquellas personas que nunca ceden un paso. ¿Ok? Tú tuviste la culpa y tú me tienes que pedir perdón y punto. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de personas representan más o menos algunas de las características que podemos extraer de este pueblo amorreo. ¿Me dicen amén a eso? Siempre quieren ser cabeza, nunca quieren ser cola. ¿Me dicen amén? Quieren ministerio sin servicio, quieren liderazgo sin restauración. Solo lo que ellos hacen es lo que es bueno. Alguien dijo, me están hablando, Señor. Amorreos, montañeses, alpinistas. Miren lo que dice, los amorreos se mencionan 87 veces en la Biblia, todos en el Antiguo Testamento. 22 veces como parte de la lista de naciones enemigas. Y las 65 veces restantes hacen referencia a encuentros y conflictos que tuvieron con Israel. ¿Ok? Es interesante, pero si tú ves las estadísticas, 22 veces la Biblia la registra como naciones enemigas. Pero de esas 87 veces que la Biblia lo registra, 65 tienen que ver con encuentros y con conflictos. ¿Ok? Y tú en el número de veces que hablas con una persona, tú la puedes definir. ¿Cierto? Eso es donde te quiero llevar. A lo que la Biblia nos muestra. 65 veces hace mención de que era un pueblo conflictivo. Y en el número de veces que tú tratas a una persona,
en el número de diálogos que tú tienes con alguien, en la comunicación constante que tú tienes con una persona. Tú puedes entender si estás hablando con una persona temerosa, si tú estás hablando con una persona inconstante, que son el caso de los pueblos anteriores, o si estás hablando con una persona altiva. Alguien me dice amén. Con una persona prepotente, con una persona nunca te deja hablar, y todo lo que te dice tiene que ver con lo que esa persona hace, con lo que esa persona gana, con lo que esa persona es. Amén. A veces uno va, alguien decía, hablaba con un pastor, y vas a reuniones de pastores, escuchaba al pastor Rudy Gracia y decía, eso es lo peor que hay. ¿Cuántos miembros tienes tú? ¿Tú eres apóstol, profeta, querubín, serafín o...? ¿Sabe? Y a veces todos hemos pasado por esta condición. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra experiencia aquí en la tierra, antes de conocer a Cristo e incluso aún conociendo a Cristo. Porque esto no se va de un día para otro, escúcheme bien. Dice que de todos los pueblos, los amorreos era uno de los pueblos más poderosos. Su posición geográfica le daba propiedad y autoridad sobre territorios, escúcheme bien, que incluían todo el contexto de Siria y todo el contexto de Palestina. O sea que dentro de los 7 pueblos, esta era una de las naciones más poderosas, más ricas, que tenía mayor autoridad y mayor dominio. ¿Sabe? Esto me habla de que uno de los gigantes y una de las cosas con las que más tenemos que luchar nosotros es el poder del reconocimiento. Nos gusta que nos reconozcan, y eso no es malo, escúcheme bien, porque dentro de las necesidades del hombre hay muchas teorías, pero una de las teorías es que el ser humano necesita ser reconocido. Y dentro de las teorías motivacionales que se manejan secularmente, uno de los tipos de motivación es el reconocimiento. No solamente el reconocimiento de manera tangible, que te puedan incentivar con una promoción, con un salario, con un aumento, con que te den un nuevo cargo, con que se te abra una puerta, sino con aquello que una persona puede ser de manera intangible hacia tu vida, un abrazo, una felicitación, ¿sabes? Que te digan qué bien lo has hecho, me gusta la manera como tú trabajas. Ese es un tipo de motivación, y en el hombre, en todos nosotros, hay una necesidad de eso. Amén. ¿Sí me entiendes? El problema no es que exista la necesidad, el problema es que la necesidad se convierta en algo que tú no puedes manejar. Amén. En un problema, en un obstáculo, escúcheme bien. Y eso tú lo tienes que derribar. La Biblia enseña que nadie, ninguno de nosotros debe tener mayor concepto de sí mismo que aquel que tienen las demás personas. Amén. Entonces tú no necesitas hacer alarde de lo que tú eres, de lo que tú haces, porque Dios se encargará, escúchame bien, de que la gracia que Él ha depositado sobre ti hable de ti, escúchame bien, y no lo hagas tú. ¿Le dicen amén a eso? Pero el número de veces que hace referencia a la Biblia como un pueblo conflictivo me habla de que es algo muy difícil con lo cual tenemos que lidiar. ¿Sabe? Porque la necesidad de ser reconocida o de ser reconocido está en todo ser humano, pero la necesidad de que eso se haga constantemente muchas veces se convierte en un obstáculo para experimentar cosas nuevas. Amén. ¿Sabe? Porque alguien dijo, uno de los principales obstáculos del éxito es tu propio éxito. Porque tú piensas que hasta ahí alcanzaste todo, y piensas que después de eso no hay nada más adelante. ¿Me dicen amén? Amén. Ocupaban un territorio muy extenso. Los amorreos eran un pueblo muy belicoso. Amén. ¿Has conocido gente belicosa?
Los amorreos eran un pueblo muy belicoso. Fueron los primeros en infligir una derrota al pueblo de Israel. Los primeros derrotaron a Israel, al pueblo de Dios. Entonces no te estoy hablando de algo que tú lo puedas manejar. Cuando la altivez, cuando el orgullo llega a nuestra vida, se te va a volver inmanejable. Amén. Se te va a volver inmanejable. Yo quiero que le podamos leer Deuteronomio, capítulo 1, verso 43 al 44. Yo quiero que tú puedas ver algo que le pasó a Israel. Escúcheme bien. Y algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros si no comenzamos a trabajar en esto. Y os hablé, escúchame bien, porque Dios te está hablando en esta mañana. Dios siempre te va a hablar acerca de las cosas que están mal en tu vida. Y os hablé, pero no quisiste escuchar. ¿Ok? ¿Sabe que este tipo de pueblo representa un problema que, bueno, lo que te vengo mencionando? Y una persona que generalmente tiene una característica de altivez, de orgullo y de prepotencia, no quiere escuchar, porque siempre piensa que tiene la razón. Amén. Así sea Dios hablándole. Y os hablé, pero no quisiste escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción. ¿Qué significa presunción? Arrogancia, orgullo, envanecimiento, altivez. Y subiste a la región montañosa. ¿A dónde subió? A la región montañosa. ¿Donde quién habitaban? Los amorreos. Los amorreos habitaban en las montañas. Mire lo que pasó. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas y os derrotaron desde Seir hasta Horma. ¿Ok? ¿Cuál es el adjetivo y cuál es la palabra que quiero extraer de este versículo? Escúcheme bien. Dos palabras: presunción. Escúcheme, que significa arrogancia, orgullo y envanecimiento. La presunción y todas estas características nunca te van a dejar escuchar el consejo de Dios. Amén. ¿Sabes? Siempre te va a llevar a creer a que tú tienes la razón por encima de la voz de Dios. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque tú te vas a creer que eres la voz de Dios y que lo que tú hagas, escúchame bien, te va a salir bien de todas maneras. Amén. Y que Dios te va a dar el respaldo. O sea, porque a veces espiritualizamos la cosa. No, y Dios me va a respaldar. Dios no está obligado a respaldarte, escúchame bien. Y te lo estoy probando bíblicamente. Y subiste a la región montañosa. Se metieron al territorio del enemigo. El hecho de que tú seas creyente, escúchame bien, y que la Biblia te diga que tú puedes vencer muchas cosas aquí en la tierra, no te hace inmune, escúchame bien, y no te hace indestructible, porque hay cosas que van a poder más que tú, escúchame bien. Y cuando muchos de nosotros comenzamos a saborear las mieles de la prosperidad y las mieles del éxito y la gracia de Dios comienza a respaldarnos, en ocasiones nuestro corazón se envanece. Amén. Y no queremos escuchar la voz del Eterno. Y comenzamos a caminar en un terreno, escúchame bien, en el cual estamos en desventaja. Porque una cosa es que tú estés clamando y orando por recibir un milagro. Y otra cosa es que cuando tú ya lo tienes y Dios te ha dado la autoridad para que lo administres. Es peor, escúchame bien, haberle conocido y después haberte apartado, que no haberle conocido, escúchame bien, y haberte embarrado toda la vida. El más catastrófico, después de una gran victoria, escúchame bien, que Dios te haya entregado todo lo que tú hayas deseado y después perderlo todo. Y subiste a la montaña, subieron en contra de la voz de Dios. Y muchas veces hacemos cosas y no atendemos el consejo divino.
No atendemos la dirección que el Señor nos entrega, no atendemos la palabra que escuchamos y hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque hay presunción, hay arrogancia, hay orgullo en nuestro corazón. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron en contra de vosotros y os persiguieron como hacen las abejas y derrotaron al pueblo desde Seir hasta Or. No lo persiguieron un ratico, lo persiguieron constantemente. Amén. Entonces, aquello que habitaba de manera casual en tu corazón, aquella necesidad que había de reconocimiento, que la hay en todos, escúchame bien, se convirtió en algo que tú necesitas para poder subsistir, en algo que tú necesitas para que tu autoestima se fortalezca. Amén. En algo que tú necesitas para hacerte sentir a alguien importante. ¿Me dices amén? Amén. ¿Sabes? Las derrotas de Israel se volvieron constantes ante los amorreos. ¿Qué más dice la Biblia? Vivían en regiones altas y fortificadas. Eran guerreros arrogantes y eran prepotentes. La Biblia dice en Números 21-23 que Sehón, rey de los amorreos, no le permitió el paso por sus tierras a Israel. No le permitió, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque eran arrogantes. Las personas arrogantes, las personas prepotentes y las personas altivas, escúchame bien, no permiten, escúchame, que tú entres en el corazón de ellas. Amén. No permite que un consejo bueno que tú quieres entregarle de parte de Dios llegue a sus oídos. No te quieren escuchar y mucho menos lo van a valorar. Amén. Porque ellos piensan que todo lo pueden hacer. ¿Qué hizo el rey? Por aquí no van a pasar. Después que hicieron alianza, Israel aceptó la alianza con ellos. Entonces Israel daba, pero ellos no daban. Israel hizo algo que no le agradaba a Dios, escúchame bien, para agradar a los hombres. Y a veces tú haces más de lo que estás recibiendo por ese tipo de personas y no cosechas absolutamente nada. Amén. ¿Por qué no van a permitir que tú pases por su vida? A no ser que sea de una manera casual o superficial. El pueblo de Israel tuvo que enfrentarse con ellos numerosas veces. Y una de ellos fue cuando Josué tuvo que orar para que se detuviera eso. Dios tuvo que intervenir, escúchame bien, de una manera sobrenatural. Josué capítulo 10, verso 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Escúcheme bien. En este camino tú te vas a encontrar que Dios puede detener el sol y puede poner a andar a la luna. Hay gente que te va a ver que tú vas a imponer las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Hay gente que va a ver el poder de Dios, escúchame bien, usarte de una manera extraordinaria. Hay gente que va a ver cómo Dios te prospera en el área de las finanzas. Hay gente que va a ver cómo Dios ha cambiado tu casa, tu familia y tus hijos. Pero a pesar de eso no lo va a reconocer. No van a reconocer lo que hay en ti y tampoco van a reconocer lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Y en ningún momento los amorreos se detuvieron en contra de Israel, a pesar de que Dios detuvo el sol y a pesar de que la luna también se detuvo. No va a haber argumento natural y sobrenatural muchas veces que hagan cambiar este tipo de personas. Y en el caso de, si somos cada uno de nosotros, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando cuando nuestro corazón se llena de altivez. Ningún argumento
bíblico, natural, sobrenatural, así se levanta un muerto delante de ellos, los va a hacer cambiar. En Dios nosotros somos como las ovejas, pero también existe otro tipo de animal que Dios pastorea, que son las cabras. Amén. ¿Y cuál es el contexto de esta frase? Escúcheme, las ovejas no habitan en regiones montañosas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, escúcheme bien, y nada me faltará. ¿En lugares de qué? De delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Las ovejas habitan no en las alturas. Las ovejas habitan ¿en dónde? En los pastizales, donde se pueden alimentar. Amén. ¿Quiénes habitan en las regiones montañosas? Las cabras. Alguien me dice amén. Mira la persona que está sonando. Dígale, tienes cara de oveja. Pero escúchame bien, a pesar de que somos ovejas, a veces actuamos como cabras, porque no dejamos que el pastor de pastores haga un correcto trabajo en nuestra vida. Amén. Y no hemos entendido que el que nos coloca allá arriba, quien nos exalta y quien nos honra, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jueces capítulo 4, verso 21 dice: Pero Yael, mujer de Geber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. ¡Wow! ¿Alguien quiere de esposa a esta mujer? Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Amén. ¿Sabes qué significa el nombre de Yael? Cabra montés. Amén. Hubo una tragedia en esa familia. Un final bien horrible para el esposo de esta mujer y para ella misma, porque en su corazón había algo que la llevó a cometer ese error. Escúcheme. ¿Sabe? Y utilizo el significado del nombre de esta mujer para decirte que cuando hay un espíritu de este tipo morando en nuestro corazón, el final no va a ser bueno. El final no va a traer buenas noticias para nuestra vida. Porque va a llegar un momento, tú no vas a estar demasiado alto para que Dios no te haga entender que estás equivocado. No vas a llegar demasiado lejos a donde Dios no te pueda alcanzar. Entonces, de alguna manera, a través de los errores de la vida y lo que vas a recoger según tu siembra, escúchame bien, Dios te va a hacer entender que estás errando el camino y que no es el orden correcto para alcanzar el éxito y las cosas de la mano de Él. Amén. ¿Qué hay detrás del espíritu amorreo? Escúcheme bien. El espíritu amorreo busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres. Tomando todo lo que hemos leído y hablado de este pueblo, el espíritu amorreo sencillamente busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres. Ya no es una necesidad de ser reconocido, de que alguien te dé un abrazo y te diga: hija, lo has hecho bien. De que tú cojas el día del padre, así sea el único día del año, y abraces a tu esposo y le digas: mijo, ¿cómo estás de bonito? ¿Cómo estás de bien? Hoy te voy a cocinar, hoy te voy a planchar, hoy te voy a lavar. Amén. Hoy vamos a tener un día de júbilo, de gozo. Amén. A todos los hombres nos gusta eso. Escúcheme bien, a todas las mujeres les gusta ser honradas por su esposo.
Pero una cosa es que haya una necesidad y otra cosa es que haya un espíritu totalmente diferente en tu corazón. A todos nos gusta que el jefe nos dé un aplauso, que nos dé un reconocimiento, que nos diga, ¿sabes qué? Eres el mejor empleado, la mejor sucursal, la mejor gerente, el mejor vendedor. Nos gusta. Pero cuando eso se te convierte en algo, o en una obsesión, en que si no lo escuchas o que lo tienes que escuchar de alguien, escúchame bien, hay algo que no está bien en tu corazón. Amén. Hay algo que tienes que derribar. Amén. Amén. El espíritu amorreo se nutre y se alimenta de personas sin carácter. Escúcheme bien, siempre el pueblo de Israel le faltó algo y fue carácter, porque nunca pudo rechazar la alianza que le proponían estos pueblos. Escúchame bien. Y cuando tú no eres capaz de rechazar un espíritu contrario al tuyo, vas a tener problemas. Amén. Porque si llegaron los carnavales, te vas a ir a carnavalear con aquel que te lo proponga. Estoy hablando de alianzas. Cuando tú haces cosas para agradar a los hombres, pero que desagradan a Dios. Amén. Amén. Un silencio rotundo. El espíritu amorreo se nutre y se alimenta de personas sin carácter. No se acercan a todo tipo de pueblos. Sabían que Israel era débil. Tenían un Dios poderoso, pero el carácter de ellos, su actitud, era débil. Ellos siempre se van a acercar a personas que los van a escuchar. Tú te quedas callada escuchando toda la carreta que te meten. Y siempre vas a tener a esa persona. Amén. Siempre vas a tener ese obstáculo en tu vida. Y hablo de parte y parte. ¿Ok? Se alimenta de personas sin carácter. El espíritu amorreo produce a su alrededor personas sometidas, dominadas, anuladas, sin capacidad de decisión propia. Personas que no son capaces de decirle, ¿sabes qué? Oye, las cosas no son en ese orden. Las cosas que te están pasando porque opinas más de lo que haces, hablas más de lo que haces. Entonces trata de hacer más y hablar menos. Trata de cambiar tu actitud, escúchame bien, y trata de dejar de criticar la actitud de los demás. Pero como nadie se lo dice, la persona piensa que está actuando correctamente. Entonces ya existe, escúcheme bien, un dominio sobre esa persona. El espíritu amorreo soborna y levanta falsos testimonios para lograr sus fines. Amén. Dentro de ese espíritu, la mentira ocupa un lugar muy protagónico. ¿Sabes? El 90% de lo que se dice en ese contexto, con ese tipo de espíritu de personas, muchas veces obedecen a una mentira, obedecen a un testimonio equivocado, pero solo con el objeto de alcanzar sus logros y de alcanzar sus fines. Amén. El espíritu amorreo está ligado a someter, a humillar, a avergonzar, a minimizar la autoridad de otro para que calle. ¿Sabes? Si no lo puede hacer de una manera manipulada o simulada, va a ejercer una autoridad. Y te lo va a decir, hombre, lo que pasa es que tú no sirves. Hombre, lo que pasa es que tú eres esto. Hombre, lo que pasa, eso te lo hacen a ti por esto, pero a mí no me lo hacen. El espíritu amorreo somete, humilla, avergüenza. Las cosas que te tiene que decir en privado, las hace públicas. Y las cosas que tú le confesaste en lo secreto, lo publica delante de todos o a otros oídos que ni siquiera le interesa tu vida. Ese es el espíritu amorreo. Minimiza la autoridad de otro. Va a fregar el pastor ese.
Él cree que se la sabe toda. Él cree que es el único que predica. Él cree que es el único que Dios le muestra. Este espíritu tiende a establecer una presencia que se impone y que no se mueve y se enfurece mucho cuando es contrariado. Dile a una persona, deténla en medio de su conversación acerca de algo que te está diciendo y se va a molestar. Amén. Este espíritu busca imponer su voluntad sin argumentos sobre los demás. No conoce lo que significa la palabra dialogar. Nunca está abierto al diálogo. No le interesa atender razones. Solo busca ejecutar caprichos. Amén. ¿Sabe? Nunca le interesa el argumento tuyo. Siempre le interesa que tú escuches el argumento de él. Amén. Se vuelve un ventrílogo, un monólogo. El espíritu amorreo es confrontativo. Siempre está generando conflictos. Siempre está buscando riña. Permanentemente genera peleas y divisiones. Ese es el espíritu amorreo. Igual como actuaba el pueblo. Esto es sacado de la manera como actuaba el pueblo. Así muchas veces actuamos nosotros. Amén. Cuando convierte tus secretos en noticia de pasillos. Amén. Cuando convierte lo que debe ser un tema espiritual en algo objeto de crítica. Cuando los temas eclesiásticos se vuelven como la última noticia, como el comentario que se debe hacer, o como las cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe? El espíritu amorreo siempre busca generar algún tipo de conflictos. Amén. ¿Sabe? La estrategia de este espíritu es colocarte en una posición servil. Fue lo que hicieron con Israel. En vez de ser el pueblo que gobernaba, porque esa era su tierra, lo colocaron en una posición de servicio. Porque hicieron alianza los israelitas con estos pueblos. Y cuando tú haces alianza con este tipo de obstáculos, de gigantes, de sentimientos, de emociones, de actitudes, vas a estar en una posición de servicio, en una posición de esclavo. Y lo que antes podía dominar, ahora te domina a ti. Amén. Ahora el tema es cómo vencer este gigante, pastor. ¿Cómo puedo vencer si yo he permitido que mi corazón se llene de orgullo? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que entender es que la prominencia no existe en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. Así tú te peines para adelante y tú te peines para atrás, todos somos iguales. Así tú te hagas el blower y yo no me lo haga, somos iguales. Así tú tengas kilos de menos y yo tenga kilos de más, somos iguales. Amén. Así tú seas mona, teñida, pintada, lo que sea, yo sea pelo negro, somos iguales delante de Dios. Amén. Así yo predique y así tú estés allá sirviendo en la puerta, todos somos iguales delante de Dios. Amén. Gálatas capítulo 3 verso 28. ¿Cómo vencer el espíritu amorreo? Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o son libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Escúchame bien. Tanto tú como el que está al lado, como el que está atrás, como el que está delante, tienen el mismo derecho delante de Dios. Amén. Si tú has hecho de Jesús el redentor de tu vida, las promesas que tiene al lado, el que está al lado tuyo, también te van a alcanzar a ti. Amén. Las promesas que Dios me ha entregado a mí también se van a desatar sobre tu vida.
El hecho de que te haya ido mejor en algunas áreas de tu vida no significa que a mí también no me pueda ir igual o mejor que tú. Dicen amén. Por eso usted no puede en este camino estar mirando por encima del hombro a nadie. Porque tú no sabes, escúchame bien, la disposición. Y subraya la palabra disposición, porque es que hay gente que no quiere salir del estancamiento. Esa es otra. Quiere estar toda su vida en su posición de servicio y que otro gobierne sobre su vida. Pero estoy hablando con la gente correcta y con la iglesia correcta, que han entendido cuál es su verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén. Y que han entendido, escúchenme bien, que lo mismo que Dios puede hacer en otras vidas, también lo puede provocar en su vida. Amén. Y a pesar de que Dios te ha prosperado, hablo del otro lado, y has alcanzado muchas cosas, tu corazón tiene que seguir de la misma manera que lo tenías cuando no eras nadie, y cuando no tenías un solo peso, y cuando no se te habían abierto las puertas. ¿Me dicen amén a eso? Así que no importa si son judíos o no lo son. No importa si tienes dinero o si tienes mucho. Al Señor no le importa eso, hermano. Amén. Dios bendice al que no tiene igual al que tiene. Amén. Dios ama al que tiene igual al que no tiene. Todo depende de la actitud que tú tengas, escúchame bien, para caminar de manera correcta. Pero tenemos que reconocer que debemos luchar con la prominencia. Tenemos que luchar con el ego muchas veces. Sobre todo cuando Dios comienza a bendecirnos y Dios comienza a usarnos. Porque podemos llegar a pensar que la fuerza de nosotros, nuestra propia sabiduría y nuestra propia capacidad nos ha llevado a alcanzar lo que somos hoy en día. Y no es así, escúcheme bien. Escúcheme bien. No podemos sentirnos más que otras personas. No podemos vivir menospreciando al hermano, escúchame bien, que fue lavado con la misma sangre que tú. No podemos seguir haciendo diferencias, escúchame bien, igual que las hace el mundo allá afuera. Y en ocasiones hay sectores que de pronto no están dentro de la legalidad bíblica, que tienen más unidad que nosotros, escúchame bien, que el pueblo de Dios. Hay sectores, escúcheme bien, y usted sabe a qué me refiero, que de pronto la Biblia no reconoce y no acepta, a no ser que abran su corazón para convertirse al Señor. Pero hay sectores como la LGTBI que se unen para alcanzar sus propios objetivos y batallan de una manera unida para que se les reconozcan sus derechos. Y a veces nosotros no actuamos de la misma manera. Como pueblo de Dios, escúcheme bien. Ellos no conocen tal vez al Dios que tú sí has conocido. De pronto tienen conocimiento que hay un Dios real, pero tú le conoces más que ellos. El interrogante existe, es en la actitud que muchos sectores allá tienen para enfrentar sus batallas y que no tenemos nosotros como pueblo de Dios. ¿Sabes? Porque estamos viendo lo que el otro hace o lo que deja de hacer, lo que el otro alcanza o lo que el otro gana, y la manera como Dios lo prospera para morder, para hablar, para criticar. Y no debe ser así, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios enseña en su palabra que nos puede hacer o nos puede llevar de la misma manera que lo hizo con la otra persona. Jesús enseña acerca de la humildad. Lucas capítulo 14, verso 7 al 14. ¿Cómo podemos vencer este gigante? Siendo humildes. Amén. Repita conmigo, humildes. Humildad. Humildad. Mira a la persona que está a su lado. Mírenla así con cara así de humildad. Humildad. Ya no mire por encima del hombro.
Humildad. Jesús enseña acerca de la humildad. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en lugares de honor cerca a la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Todos querían sentarse en los lugares de honor. Ninguno está exento, todos hemos querido reconocimiento. Cuando yo estaba sentado, que era una oveja, yo dije, yo predico mejor que él un día. El día que me dieron la oportunidad, porque a veces creemos que el que ha alcanzado mucho lo hizo fácil y no sabemos sus batallas y sus luchas. Y a veces los que hemos alcanzado algo o los que han alcanzado mucho ven a los que no han alcanzado nada y entonces critican su condición. Por algo no ha llegado donde está, por algo las cosas no le salen. Hay excepciones, escúchame bien, pero a veces cuestionamos los procesos ajenos. Pero todos hemos querido. Mira, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en lugares de honor, todos queremos ser honrados y todos queremos que nos extiendan, escúchame bien, una alfombra roja en nuestra vida. Cerca de la cabecera de la mesa les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, quítate, cédele tu asiento a esta persona. Y te vas a sentir avergonzado. Y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Si es que quedó lugar. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces cuando el anfitrión te vea, esto me mató, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes, vecinos ricos, pues ellos también te invitan a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar. Amén. Amén, amén, amén. ¿Sabe? Tremenda lección que el Señor nos enseña. Porque siempre queremos el mejor lugar, la mejor posición. Siempre queremos brillar. Siempre queremos que donde estamos seamos reconocidos. ¿Sabe? Pero esto me enseña que hay un momento adecuado para cada cosa. ¿Ven? Y eso no te hace perdedor en algunos momentos de tu vida. El hecho de que algunas cosas no se te den no te hace un perdedor. El hecho de que te hayas levantado para darle lugar a otro, o el hecho de que ya no estés en algo que tú hacías para Dios antes, no significa que seas un perdedor. No lo mires como una pérdida, como un fracaso. Míralo como una enseñanza. Amén. Porque seguramente no era tu momento y no era tu tiempo. Amén. Pero ese mismo que te dio ese consejo a través de alguien o a través de otra persona, o que actuó a través de otra persona, ese mismo va a llegar un día en que te va a llamar. Amén. Y te va a dar el lugar y la posición que tú mereces. Amén. Vamos a estar en pie.